este webinar, para las personas que se están uniendo, se llama La nueva normalidad y la reactivación de actividades laborales. En esta ocasión nos acompaña la licenciada Bárbara. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro. Tiene su expertise y su diversa especialidad se enfoca en amparo, en temas aduanales, en temas de comercio exterior, y es una gran apasionada por estos temas. Por su parte, Mayra también es licenciada en Derecho por la UNAM. Ella se especializa en fiscal y en temas aduaneros y agentes de carga. Entonces, ambas son prácticamente expertas y apasionadas en este gremio logístico. Y el día de hoy, en este webinar, les quisimos dar un poco un cambio más enfocado en la nueva normalidad, en las nuevas prácticas que se están tomando por parte del gobierno federal. Seguimos una misma línea, todo en el aspecto jurídico, pero ahora vamos a enfocarnos en un poco temas de derecho laboral, de cuestiones sanitarias, del semáforo epidemiológico, para poder informarlos y estén actualizados. Entonces, les cedo la palabra a la licenciada Bárbara. Sin antes, obviamente ya conocen un poco la dinámica. Les damos la palabra, empiezan con su presentación alrededor de 20 minutos y posteriormente pasamos a la ronda de preguntas y respuestas, ya para que ustedes les puedan hacer con todas sus dudas y todas sus inquietudes, preguntas a Bárbara y a Mayra, ¿vale? Les cedo la palabra a la licenciada Bárbara y voy a compartir una pequeña presentación que hicimos para ustedes. Bueno, muchas gracias, Adrián. Bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos a este nuevo webinar. Como bien lo comenta Adrián, la intención de estos pequeños cursos es pues, dar información útil, actual, resumida en capsulitas muy pequeñas, y ya si después, si el tiempo lo permite, vemos dudas concretas, y si no, pues con todo el gusto del mundo lo podemos ver por correo, por videollamada, o bueno, ustedes nos hacen llegar sus preguntas y nos ponemos de acuerdo en cuál es la mejor forma de atenderlas. Originalmente, y como lo anunciamos, la licenciada María Elena Sierras, directora general de nuestro grupo de empresas, iba a acompañarme, pero como nos comenta Adrián, tuvo una emergencia personal de último momento, pero no importó porque estoy maravillosamente bien acompañada por Mayra, es abogado senior de nuestra firma, y ella domina este tema tanto como María Elena y yo, si no es que hasta un poquito más. Entonces, sin más, pues queremos empezar. Adrián, ¿puedes pasar a la que? Sí. Ok, por platicarles, ¿por qué se hace necesario este webinar a nuestro punto de vista en esta época de reactivación y reanudación de la actividad comercial y económica en el país? Como ya todos sabemos, el 30 de marzo el gobierno federal ordenó la suspensión de todas las actividades consideradas como no esenciales. Ahorita vamos a abundar un poquito más en eso, en todo el país. Todo aquel negocio local, tienda, industria, empresa que no lleve a cabo actividades esenciales debió haberse suspendido en su actividad, mandando a su casa a los que pudieran trabajar bajo este esquema o incluso cerrando puertas si no hubiera sido posible este esquema. Originalmente esta suspensión de actividades iba a ser del 30 de marzo al 30 de abril, o sea, por un mes, pero después en el Inter se alargó hasta el 30 de mayo para un mes después. Faltando un día hábil para la conclusión de esta suspensión oficial de actividades no esenciales, el 29 de mayo se publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo que estableció los lineamientos mínimos básicos que oficinas, locales comerciales, empresas e industrias, independientemente de su giro y de su tamaño, e independientemente incluso de si fueran esenciales o no esenciales las actividades que ahí se llevaran a cabo, tenemos que tomar en cuenta para esta reapertura gradual. Entonces, estos lineamientos básicos es sobre lo que ahorita les queremos platicar a ustedes, y hemos dividido este webinar en 5 puntos. Primero, vamos a hablar de la categorización de tu centro de trabajo. O sea, dependiendo de sus características, tipo de actividad que llevas a cabo, tamaño de tu industria, nivel de riesgo, características internas específicamente aplicables a tu centro de trabajo, que debes de tomar en cuenta para
detectar tu riesgo. Número 2, las estrategias generales de promoción y protección a la salud que debes de tomar en cuenta. Número 3, el protocolo de autoevaluación sanitaria. Número 4, la carta compromiso y la autorización para reaperturar u operar que te va a expedir el IMSS. Y número 5, lo que a todos nos tiene con duda, las inspecciones y las sanciones potencialmente aplicables. ¿Qué pasa si incumplo? ¿Qué pasa si no hago nada de lo que me vas a decir en este webinar? ¿No? Sin más, para no perder tiempo, para no hacerlos a ustedes esperar, vamos empezando por el primero de los puntos de estos 5 que acabo de contarles, y es la categorización de tu centro de trabajo. Gobierno federal nos dice en su acuerdo, el de los lineamientos básicos para la reapertura de negocios, primero que nada identifica tu centro de trabajo, identifica tu actividad y conoce cuál es tu riesgo. Y ese riesgo me lo vas a decir. Para que me lo puedas decir, tienes que tomar en cuenta 4 aspectos. ¿Qué tipo de actividad desempeñas? Si es esencial o no esencial. ¿Qué nivel de riesgo de contagio tienes por las características de tu centro de trabajo, de tu personal, de tus horarios, de cómo están acomodadas el layout de tu oficina o de tu almacén o de tu empresa? El tamaño, por supuesto, tiene que ver mucho la cantidad de la gente que ahí tienes, la posibilidad de trabajar o no desde casa, la cantidad de personas en situación de vulnerabilidad que tienes, los accesos que tienes, los protocolos que tú has decidido llevar a cabo, el equipo de protección personal que le has dado a tu gente, etc. Estos 4 puntos los vamos a platicar con ustedes. Y si te parece bien, Mayra, tú podrías empezar con los primeros 2, tipo de actividad y nivel de riesgo. Claro, con mucho gusto. Pues bienvenidos, como comentó Bárbara, nos da mucho gusto tenerlos el día de hoy con nosotros, qué gusto que nos puedan acompañar. Y pues sí, o sea, es un tema que ahorita pues hay mucha suspicacia al respecto. Esperamos ayudarles un poquito más de claridad con lo que vamos a platicar el día de hoy en el webinar. En cuanto a las categorías que les comentaba Bárbara, que son esencialmente 4, el tipo de actividad se refiere, como yo decía, a que si la actividad que tú desarrollas en tu centro de trabajo, empresa, negocio local, está contemplada dentro de las esenciales o bien no es así. Para identificar si tu actividad es esencial, pues habrá que irnos o revisar los acuerdos que ha emitido el gobierno federal. Específicamente, el 31 de marzo nos dice que los tipos de actividades esenciales pues son los del sector salud, temas del sector farmacéutico, temas de transporte, de carga y de pasajeros. Obviamente también es imprescindible para el país, y lo consideran esencial, los servicios de los aeropuertos, de los puertos, de las líneas de ferrocarriles y el almacenaje de mercancías por obvias razones. También muy importante y algo que no debe dejarse pasar es que toda la cadena de suministro de alimentos, de proveeduría de alimentos, centros comerciales, bueno, más bien tiendas de autoservicio, están también, están también permitidos laborar durante este periodo que nos encontramos en rojo, transición a naranja, debido a la actividad esencial que desarrollan. Posteriormente, el 6 de abril, si no mal recuerdo, el gobierno federal igual emitió un acuerdo en el que agregó a estas actividades esenciales pues la fabricación y la producción de acero, de vidrio y de cemento, así como temas de e-commerce. Bueno, toda la industria, todos los servicios de e-commerce y mensajería están contemplados dentro de las actividades que se consideran esenciales. Asimismo, también otro de los que se agregó el 14 de mayo, si no mal recuerdo, fue la industria de la construcción. Todas estas actividades, si gustan, les podemos pasar el link en específico de los decretos para que puedan verificar si alguno de sus centros de trabajo, de sus empresas se encuentran dentro de estas actividades esenciales. Con mucho gusto se los podemos compartir para verlo más a detalle. Ahora bien, esto para
para categorizar o para definir si tu empresa se encuentra dentro de las actividades consideradas como esenciales. Posterior a ello, pues tenemos la segunda categoría, que es el nivel de riesgo. Esto se va a medir, o esto lo que tiene como objetivo es que a través del semáforo, que pues, la mayoría, o si no es que todos conocemos, las autoridades nos comunican el riesgo de contagio dependiendo de cada población o el lugar donde se encuentra ubicado tu centro de trabajo, tu empresa, tu local. También nos dice la capacidad o la demanda de servicios de salud y de servicios hospitalarios conforme a cada región, y también nos dice el riesgo de reanudar o de continuar con actividades económicas en esa región en específico. Por ejemplo, si el semáforo se encuentra en alerta máxima, que es el color rojo, pues solamente está permitido que se realicen las actividades consideradas como esenciales, y obviamente con las medidas pertinentes de sana distancia, mínimo 1.5 metros de distancia entre cada colaborador, con los controles de acceso y de egreso de los centros de trabajo, y posteriormente en un semáforo en un color naranja, que es una alerta alta, donde no hay que perder de vista que solamente las actividades que no se consideren esenciales podrán reanudar labores en un 30%, continuando con las medidas que ya hemos platicado anteriormente, y sobre todo poniendo especial atención en las personas vulnerables. Posteriormente, en color amarillo, pues tenemos cuando la alerta del semáforo, las autoridades nos comuniquen que es posible que nos encontramos en una alerta intermedia, pues podrán reactivarse las actividades en lugares públicos, obviamente también con las medidas de sana distancia, usando cubrebocas en todo momento, gel antibacterial, con controles de acceso de personas y controlando la capacidad de los establecimientos. Por último, ya esperemos que sea un pronto, la alerta cotidiana, que es cuando el semáforo se encuentra en color verde, pues se podrán incorporar la totalidad de los trabajadores al centro de trabajo, a la empresa o a donde realicen sus actividades. Sin embargo, habrá que continuar con el cuidado y seguimiento de las personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad y de las personas que tengan algún tipo de enfermedad crónica, como la hipertensión, obesidad y sobre todo enfermedades respiratorias. Entonces, esos dos puntos habrá que tenerlos muy bien identificados, estas dos categorías, para ir monitoreando cómo se van a ir incorporando las actividades a la nueva normalidad. Sí, creo, Mayra, en esta parte del semáforo, que es, o sea, lo que es importante identificar es, pues sí, lo que tú dices, ¿no? El semáforo se pone de acuerdo a la capacidad hospitalaria que los estados o el país tienen. Pero importante resaltar que tanto en el rojo como en el naranja, que es pues en los que estamos ahorita en el país, debes de activar los protocolos para favorecer el trabajo en casa como patrón, o sea, lo debes de hacer. Debes asegurar la sana distancia, que todos los que ahí estén, o sea, que estén separados 1,5 metros. Debes dotar de equipo de protección personal a tus trabajadores. Debes, ojo, colocar barreras físicas en las estaciones de trabajo y zonas comunes como comedores, como lockers, como estacionamientos. Colocar barreras físicas. Incrementar la frecuencia en el transporte para favorecer pues, que puedas alternar asientos si es que tú prestas servicio de transporte, y que el personal vulnerable se quede en casa. Creo que la diferencia más grande entre la fase roja y la fase naranja es que la naranja te permite, ok, trabajo presencial en actividades no esenciales con hasta un 30% de ocupación, mientras que la roja la restringe. Y ya, como tú dices, en la amarilla y en la verde, ok, se pueden ir aumentando esos porcentajes. Ahorita que estamos en naranja, en la mayoría de los lugares, que pues, importante saber eso, ¿no? Todas las medidas de la alerta máxima aplican,
aunque ya se permite un 30% de personal presencial en las instalaciones. Bueno, otro de los factores para categorizar a tu centro de trabajo es pues su tamaño. Esto es muy sencillo. Eres un micro negocio, empleo, comercio, cuando tienes hasta 10 empleados registrados ante el IMSS. Eres pequeño si tienes hasta 30 o 50 en el caso de empresas de servicios o de industrias. Eres mediano si tienes hasta 100 empleados para el caso de comercio y servicios o hasta 250 empleados para el caso de la industria. Y eres grande si tienes más de 100 para comercio y servicios o si tienes más de 250 para el caso de las industrias. Este es un punto que te van a preguntar en el protocolo de autoevaluación del que ahorita vamos a hablar. Entonces, pues simplemente ves tu registro patronal y ya sabrás ahí qué llenar. Ahorita lo vamos a explicar. Si ya tienes identificado tu tipo de actividad, si ya tienes identificado tu tamaño, si ya tienes identificado tu nivel de riesgo, pues ahorita falta ya nada más tus características específicas de tu centro de trabajo. Esto es importante porque la identificación de estas características te va a permitir comunicar y complementar las medidas adecuadas para proteger a tu personal, tomando en cuenta el espacio físico en el que se presentan a laborar y sus condiciones de vulnerabilidad. Por ejemplo, ya identificaste si tienes a personal vulnerable. El personal vulnerable, que aunque ahorita lo vamos a hablar, pues son las mujeres embarazadas, las personas que tienen a su cuidado a menores de edad o a adultos mayores, las personas que tienen algún padecimiento previo, alguna enfermedad, etcétera, ¿no? Tienes identificado a este personal, tienes identificadas las áreas o departamentos con las que cuenta el centro de trabajo, mi área administrativa, mi área de tráfico, mi área de bodega, mi área de estacionamiento, mi área de comedor, mi área de lockers, de baños, por decir algo, y las medidas a implementar en cada uno de esos lugares, que vaya a haber gel, que vayan a haber equipo de protección personal, que vaya a haber, pues no sé, toallas sanitarias para lavarte las manos, que estén las barreras físicas, que estén señalizados los accesos, los egresos, que el personal pueda ocupar tal vez otras áreas para garantizar esta sana distancia entre unos y otros, la limpieza de equipos de cómputo, etcétera. Entonces, que identifiques todo eso, porque te lo van a preguntar en el protocolo de seguridad del que ahorita vamos a hablar. Otra cosa, también un poquito para agregar a lo que comentaba Bárbara, es muy importante, como menciona, identificar a las personas en situación de vulnerabilidad que tienes en tu empresa por área, porque para ellos es importante priorizar el trabajo desde casa en todo momento, aunque el semáforo cambie a naranja o a amarillo, si es posible y las condiciones de tu negocio lo permiten, priorizar el trabajo desde casa. Sí, y creo que esto responde, Mayra, a una pregunta que acabo de ver. Adrián nos va a regañar, pero la vi ahorita. Luis Carlos Nicolás Castillo dice, oye, entonces una mujer debería de presentarse a laboral si estamos en naranja. Pues yo coincido con Mayra, creo que el acuerdo es bastante claro ahí al decir que cuando estamos en alerta máxima o en alerta roja, la que sigue, ¿cómo se llama? La naranja, la alta, se debe de priorizar el trabajo en casa para todos, pero especialmente para el personal vulnerable, ¿no? Correcto. De acuerdo. Bueno, una de las estrategias que marcan los lineamientos y que posteriormente te van a servir para hacer, como dice Bárbara, tu checklist del protocolo de autoevaluación de medidas sanitarias, pues se refieren principalmente a la promoción de la salud. ¿A qué se refiere la promoción de la salud? Que tú como empresa, negocio, patrón, le orientes a los trabajadores y los capacites para prevenir el riesgo de contagio de la enfermedad. Esto es que les proporciones todos los tips, todas las indicaciones para que ellos utilicen lo que es el gel a base de alcohol, el gel antibacterial, en todo momento cubrebocas con las ciertas características que deben cubrir y que son más recomendables, dependiendo del sitio de trabajo y que hablaremos un poquito más adelante. Y especialmente también caretas, guantes,
y pues todos los productos básicos necesarios de limpieza. El tema de quédate en casa, como lo hemos mencionado, y perdón por ser repetitiva, pero me parece un punto muy, muy importante y que ha causado como muchas dudas, es el priorizar que las personas trabajen desde sus hogares en la medida que sea posible. Obviamente, si estamos en un semáforo amarillo en el que la alerta pues ya es intermedia, baja, entonces, pues en la medida de lo posible, las personas en situación de vulnerabilidad, personas embarazadas, en lactancia, personas adultas mayores, personas con alguna enfermedad crónica, priorizar el trabajo desde casa. También, como lo mencionaban, y que ahorita pues yo he visto que sí la aplican en muchísimas empresas, es el control de ingresos y egresos, que consiste como tal cuando llegan los colaboradores, tomarle o designar a un personal con las medidas necesarias, caretas, lentes, cubrebocas, guantes, para que pueda tomar la temperatura corporal de los colaboradores que llegan al centro de trabajo. Si esta temperatura fuera mayor a 37.5 grados, pues inmediatamente remitirlo a los servicios de salud o bien a confinamiento en domicilio, y señalar, o lo que se recomienda es que el personal de la empresa lo ayude a tramitar su incapacidad electrónica ante el IMSS, si es que fuera el diagnóstico de que la persona está contagiada o padece la enfermedad de COVID. Para esto también es muy recomendable que las empresas tengan, o los patrones tengan a la mano tal vez pruebas rápidas de COVID, para que en estas situaciones obviamente puedan apoyar a sus empleados a diagnosticar si están contagiados con la enfermedad, y obviamente apoyarlos en tramitar la incapacidad que ya les mencionaba. En cuanto al uso del equipo de protección personal, que es el uso de EPP, como les mencionaba, es importantísimo que todos los colaboradores tengan en el lugar, en la oficina, incluso en los espacios de uso común, como en salas de juntas, como en comedores, en cafeterías, etcétera, de ser posible barreras físicas, o si no, las señalizaciones de separación de 1.5 metros a mínimo, que son las recomendaciones que están en estos lineamientos. Y muy importante, las medidas específicas para la población vulnerable. Como lo hemos mencionado, la población vulnerable pues se refiere a las personas de la tercera edad, bueno, mayor de 60 años, a las personas a las mujeres que se encuentran proveyendo de lactancia a sus pequeños, las mujeres embarazadas, las personas que tienen alguna enfermedad como obesidad o hipertensión, que son las que más se ha dado que si se contagian de la enfermedad, pues corren un alto riesgo de muerte. Entonces, tener todas las medidas indispensables y, de ser posible, mantener a estas personas trabajando desde casa. Perfecto, May. Y perdón que las interrumpo un poquito. Ya llevamos 25 minutos, entonces vamos en el punto 3 para mensaje para las dos, para darle un poco de celeridad al asunto, porque ya veo que nos están preguntando a algunas personas, entonces posteriormente al finalizar la presentación, vamos a la ronda de preguntas y respuestas. Les cedo la palabra nuevamente. Gracias. Bueno, pasando ya, como dice Adrián, porque el tiempo apremia un poquito, para el tema de la autoevaluación del protocolo de seguridad. Si bien se ha corrido el rumor en redes sociales, en diversos ámbitos, que vamos a necesitar como tal una autorización para reanudar o continuar trabajando o reanudar las actividades, no es como tal, bueno, es importante aclarar que no se necesita como tal una autorización para reanudar actividades, sino que la autoridad sanitaria con la Secretaría de Trabajo, con la Dirección General del IMSS, han implementado un protocolo de autoevaluación como un checklist dependiendo del tipo de tamaño de tu empresa, si es micro, pequeña, mediana o grande, para que tú como empresa puedas evaluar, hacer este ejercicio de autoevaluación, de si cuentas con protocolos, lo que mencionábamos, de acceso y egreso de personas, si cuentas con los protocolos de señalización, si cuentas con protocolos para las personas en situación de vulnerabilidad,
a fin de que cuando la autoridad sanitaria o la autoridad del trabajo acudan al centro de trabajo, a la empresa, al local, a verificar que estés cumpliendo con dichos lineamientos, pues puedas demostrar conforme al protocolo, que es el checklist que les mencionábamos, de acuerdo al tamaño de tu empresa, que cumples con las medidas necesarias para estar laborando y de haber reanudado actividades. Si bien estos lineamientos, dependiendo del tipo de tu empresa, serán obligatorios, es muy importante tenerlos en cuenta, cumplirlos a cabalidad, porque podrán fiscalizarlo la Secretaría de Trabajo, podrá fiscalizarlo Secretaría de Salud, podrá fiscalizarlo COFEPRIS para los establecimientos que necesiten autorización de COFEPRIS para funcionar. Vaya, previamente, no ahorita que lo necesiten, sino que para funcionamiento del inicio necesiten autorización de COFEPRIS, van a estar sujetos a revisión de la autoridad. ¿Seguimos? Sí. Ok. Como bien lo menciona Mayra, y esto es de lo que yo creo que más nos van a llegar preguntas, efectivamente, la reapertura de actividades no exige un permiso previo, no exige el que cuentes con la autorización, y más allá, ni siquiera nos habla de procedimientos de verificación e inspección, no nos habla de sanciones, no nos habla de medidas cautelares, pero el riesgo potencial existe y ahorita les voy a explicar por qué. Por eso, pues nos parece que es importante contar con esta carta compromiso y suscribir esta carta compromiso en el website del gobierno federal de www.gov.mx/nueva normalidad y a su vez obtener la aprobación del IMSS. Este es un trámite sencillo que se realiza de forma electrónica por medio de la computadora y que en realidad son pocos pasos. Paso número 1, ingresas a este sitio que les acabo de decir y ahí pones tu registro, el registro patronal de la empresa, su razón social, les das un correo electrónico y generas una contraseña. Si tus empleados, si tú directamente no eres patrón, o sea, si tienes a tus empleados en el esquema de outsourcing, pues entonces se entiende que la obligación no es tuya, sino que será del patrón. Pídele entonces a tu outsourcing que haga este trámite para que tú cuentes con tu aprobación para el caso de que sea necesario. ¿Ok? Después vas a llenar un cuestionario de autoevaluación del protocolo de seguridad. Es de lo que te acaba de hablar Mayra. Contestas las preguntas que ahí dice. Tanto el protocolo sanitario como la encuesta son formatos sencillos, tienen 2 columnas y entonces te hacen preguntas dependiendo de la información que tú le hayas dado a la autoridad. Si le dijiste que eres una microempresa, pues te van a hacer poquitas preguntas. Si les dijiste que eres una gran industria, pues ahí sí te van a hacer muchas más, porque si se infiere que si tienes más de 251 empleados, pues tienes muchísimas más estaciones de trabajo y riesgo de contagio. Entonces son 2 columnas en las que tú vas a ir palomeando a manera de checkbox o poniendo sí, no, no, sí, no, no, que con qué cumples y con qué no cumples. No es otra información que la que te acaba de dar Mayra, la relacionada a las zonas de trabajo, la relacionada al equipo de protección personal, la relacionada a las medidas de seguridad e higiene que ya implementaste en cada una de tus áreas en donde realizas labores. Entonces tú le vas a ir poniendo sí, ya lo hice, no, no lo he hecho, o NA, no me aplica. Eso es todo. Ya que llenas este protocolo, que tú lo bajas de manera instantánea y gratuita desde esta página que te estoy diciendo, lo subes con tus respuestas como un PDF, lo cargas. Y después se te va a habilitar una opción que es contestar encuesta. La encuesta trae las mismas preguntas que el protocolo de seguridad, pero bueno. Llenas tu encuesta, como te estoy diciendo, y entonces ya pues la firmas, digamos, ¿no? Te van a aparecer un formato de una carta compromiso y tú con el usuario y la contraseña con la que te registraste, pues asumes ese compromiso de llevar a cabo el protocolo de seguridad sanitaria que tú mismo indicaste que sigues. Ojo, la autoridad no te dice, tienes que aplicar 20 pruebas COVID de diagnóstico del COVID al día. Eso no te lo va a decir. O tampoco te dice, tienes que tener un dispensador de gel a la entrada y otro a la salida. No te lo dice.
tú le dices más bien a la autoridad qué medidas implementaste para cumplir con estos lineamientos básicos mínimos que aparecen en el protocolo. Ajá. Una vez habiendo mandado tu carta compromiso firmada, el IMSS te va a mandar un aviso automático de si aprobaste, de si aprobó o denegó tu solicitud. Es eso, un aviso automático, tú lo descargas dando clic en el resultado de tu evaluación. Si por algo tu registro sale denegado, pues hay que volver a seguir todos los pasos que acabo de decir. Seguramente te lo denegaron porque alguno de los requisitos que son esenciales para el tipo de negocio y el tamaño de negocio que tú reportaste ser, le pusiste que no. Entonces, pues hay que ponerle que sí. Es un procedimiento, la verdad, es que es sencillo. Si requieren ayuda, nosotros con mucho gusto les podemos dar mayor asesoría, pero insisto, todo deriva de los 4 pasos que les dimos hace un momentito Mayra y yo, ¿no? Define cuál es tu nivel de riesgo, define cuál es tu tamaño y dime qué medidas estás implementando. Y con eso, pues realmente podrías tener la carta de autorización del IMSS. ¿Y qué pasa si abro y si no la tengo? ¿O qué pasa si la tengo denegada? Es lo que les contábamos al principio. Si tú descargas del Diario Oficial de la Federación el acuerdo de los lineamientos para la reapertura, no vas a encontrar medidas precautorias o cautelares, perdón, no vas a encontrar sanciones y no vas a encontrar así desglosadito un procedimiento de inspecciones. Pero déjame y te digo que pues todas las leyes siempre se interpretan en conjunto pues con todo el ordenamiento que nos rige. Como este acuerdo de lineamientos básicos para la reapertura fue hecho, hay que recordar, tanto por la Secretaría de Economía, junto con la Secretaría de Salud, junto con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, junto con la dirección del IMSS, pues entonces hay que tener muy en cuenta que tanto la Ley Federal del Trabajo y todos los ordenamientos que de ella deriven, como la Ley General de Salud y todas las reglamentos, normas, subnormas, acuerdos que de ella deriven, facultan a las autoridades sanitarias y a las autoridades laborales para hacer inspecciones. Entonces, sí pudiera ser el caso de que si alguna autoridad decide inspeccionarte, hacerte una visita de verificación y ella encuentra que no cumples con los lineamientos básicos, pues que te imponga una sanción. Y de eso les voy a hablar ahorita. En materia de trabajo, todo esto encuentra su sustento. Acuérdense, la autoridad nunca puede hacer nada que no tenga permitido en ley hacer. Sería ilegal. Podríamos los abogados tirar esa resolución relativamente fácil. Entonces, pero lo que te vengo a decir es que aquí la autoridad en materia laboral sí lo tiene previsto en su artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo. Era ocioso ponerte aquí todos los artículos, pero así a grandes rasgos te vamos a ir platicando qué dicen estos artículos. Concretamente, el 132 habla de todas las obligaciones de los patrones. Y en una fracción, que es la 16, te dice, el patrón tiene que instalar y operar sus fábricas, locales, talleres, oficinas y comercios y demás lugares, el que sea, en que se ejecuten las labores, de acuerdo con las disposiciones que se hayan establecido, cualquiera, en materia de seguridad, salud y protección al ambiente de trabajo, a fin de prevenir accidentes y enfermedades laborales. El riesgo de contagio por pandemia, pues puede catalogarse como una enfermedad laboral, ¿no? Entonces, de ahí que esto que esto exija a los patrones que todos sus centros de trabajo estén operados con la precaución necesaria para evitar este riesgo. Luego, en esa misma sintonía, el artículo 14 de este Reglamento General para la Inspección y Aplicación de Sanciones nos dice, las autoridades del trabajo pueden ordenar la práctica de visitas en cualquier tiempo. O sea, pueden estas ser extraordinarias, siempre que, y ahí vienen muchos supuestos. Uno de esos supuestos dice, siempre que la autoridad tenga conocimiento de que existe algún posible peligro para la integridad física o para la salud de los trabajadores. Entonces, si tú trabajas en un parque industrial, estoy inventando, y le llega por donde haya sido la información a la autoridad laboral de que posiblemente no se estén llevando a cabo las condiciones sanitarias necesarias de acuerdo
con estos lineamientos básicos para la reapertura, él pudiera ordenar una visita extraordinaria sin más. Puede ser porque la autoridad tome conocimiento de ello, puede ser por alguna queja o denuncia anónima incluso, o puede ser porque de facto la autoridad ordene, a ver, vigílame los parques, o a ver, vigílame las empresas, o a ver, regístrame esta zona en el ámbito de sus atribuciones, ¿no? Estas inspecciones extraordinarias no requieren de algún paso previo. O sea, este artículo que te acabo de leer permite que se realicen así de forma extemporánea y que su desahogo se realice en el mismo momento en el que el inspector acuda al centro de trabajo. Y luego, si volvemos a la Ley Federal del Trabajo, ahora sí nos habla de una sanción. Nos dice, para el patrón que no observe en la instalación de sus establecimientos las normas de seguridad e higiene, se puede llegar a imponer una multa económica que vaya desde 250 hasta 5,000 unidades de medida y actualización. Una UMA, una unidad de medida y actualización, vale, si no me equivoco, si no corrígeme Mayra, 86.88 pesos. Si la multiplicamos por la sanción más baja, que son 250 UMAs, estamos hablando de 21,720 pesos. Las sanciones siempre tendrán que estar fundadas y motivadas, siempre tendrán que atender a la gravedad de la causa, a si hubo reincidencia, hacia el riesgo que representó para los trabajadores, de ahí que el rango sea tan amplio, de 250 a 5,000, pero pues me parece que incluso la más baja es per se alta. Otra cosa que hay que tomar en cuenta es que si la autoridad dice, si a juicio de la autoridad ese acto o esa omisión afectó o pudo haber afectado a varios trabajadores, la sanción se multiplica por cada uno de los trabajadores que pusiste en riesgo. Entonces, pues sí es un punto que hay que tomar en cuenta. Esto por cuanto vea a las autoridades en materia laboral. Ahora vamos a hablar qué pasa con las autoridades en materia de salud. Algo muy similar. La Ley General de Salud, desde el ordenamiento más alto, en su artículo 396 nos dice, las autoridades sanitarias pueden llevar a cabo sus funciones de vigilancia e inspección de muchas maneras. Y una de ellas es haciendo visitas de verificación a cargo de personal autorizado. Entonces, pues ahí ya los faculta para que vengan y simplemente si te acreditan que en el ámbito de sus atribuciones tienen la facultad de inspeccionarte, pues los tienes que dejar entrar y les tienes que dar todas las facilidades para que, tanto documentales como de operativas, para que ellos verifiquen lo que vienen a buscar y emitan un fallo, ¿no? Después, el reglamento para la inspección y aplicación de sanciones nos dicen justo lo que les estoy platicando, que tanto el patrón como sus representantes están obligados a permitir el desahogo de esta visita de inspección. Y pues como las inspecciones están siempre orientadas a vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia de seguridad e higiene, el inspector está facultado para que si detecta deficiencias que impliquen un peligro inminente para la salud de la gente que ahí se desarrolla, de la gente que ahí trabaja, puede aplicar ciertas medidas cautelares. Una medida cautelar es, en lo que definimos cuál sanción te voy a poner o en lo que definimos la legalidad de este procedimiento, va una medida que impida que este riesgo que yo detecto se siga prolongando. Entonces, pudieran, por ejemplo, suspender las actividades del centro de trabajo. Clausurarte, por decirlo en un lenguaje muy burdo, pero más claro. De igual manera que la Ley Federal del Trabajo, la Ley General de Salud también tiene multas económicas. En este caso van desde los 12,000 hasta los 16,000 salarios mínimos en caso de que encuentre algún acto o alguna omisión que ponga en peligro la salubridad pública. Entonces, ¿cuánto es un salario mínimo, Mayra? ¿100 pesos? Tienes el micrófono apagado. Son 122. 122. La multa más barato son 12,000, lo multiplicamos por 12,000. 12,000
pues está bastante alta. Por 122 me da más de 1 millón de pesos. Ahora, no quiere decir que esto te va a pasar. No te estamos diciendo, no, o sea, ten tu carta de aprobación del IMSS porque si no te van a poner una multa de 1 millón de pesos. No, que no se tome así. Simplemente te estamos diciendo, si bien el acuerdo habla de lineamientos básicos que tienes que seguir, pues por el bien de todos, ¿no? Finalmente, este acuerdo no trae sanciones y no es un permiso previo para que puedas operar. Puede ser que te lo pidan, puede ser que jamás te lo pidan. Lo que sí tienes que tomar en cuenta es que alrededor de este acuerdo hay un montón de leyes y de reglamentos que hablan de las obligaciones del patrón en relación a la seguridad e higiene de los trabajadores y que tanto autoridades sanitarias como autoridades del trabajo pudieran llegar a inspeccionarte y si detectaran y si acreditaran que no estás cumpliendo con esos lineamientos básicos, pudiera llegarse a originar alguna multa económica. ¿Sale? Nada más que se conozca ese riesgo. Ya por último, retomando el punto de las medidas cautelares, estas las puede imponer tanto la Secretaría de Salud como la COFEPRIS y vienen en un artículo, están bien respaldadas. Son medidas de seguridad sanitaria, por ejemplo, el aislamiento, la cuarentena, la vacunación, la destrucción o control de insectos o plagas, la suspensión de mensajes publicitarios, etcétera. El que creo que ahorita nos importa es la suspensión de trabajos o servicios. O sea, pudiera la autoridad llegar a decir, no, me vuelves a cerrar hasta en tanto no cumplas con los lineamientos que te aplican del protocolo de autoevaluación, ¿no? Estas medidas cautelares suelen ser independientes a la sanción que en su caso corresponda, si es que a juicio de la autoridad llega a corresponder alguna sanción. Por mi parte, eso es todo. Vamos a leer ahorita sus preguntas y también les vamos a hacer un anuncio. Como ustedes saben, o para los que no saben, en nuestro grupo de empresas nosotros estamos al frente del despacho consultor, a sus órdenes. Somos abogados, somos asesores, no nada más en comercio exterior y logística, aunque ese es nuestro fuerte, pero también en temas fiscales y corporativos e incluso laborales a través de nuestros diferentes partners internos y externos, ¿no? Una empresa hermana a nuestro grupo, que es Sierras Corp, es un grupo de comercializadoras que con todos los padrones sectoriales y generales ayuda a importadores y exportadores a introducir y sacar mercancías del país. Y una de sus líneas de negocio es la venta ahorita, por pandemia, de todo este material y equipo de protección personal. No nada más de protección personal, sino para instalaciones. Entonces, va el anuncio, tenemos cubrebocas, todo. Creo que es importante mencionar que tienen registro sanitario y que cumplen con la NOM N95. Una NOM bien complicada de sacar, la verdad. Tienes que hacer un montón de pruebas de laboratorios y luego tienes que ir a un certificado, a un organismo certificador, que en este caso es NICE, y te da tu certificado NOM con todos los parámetros que demuestran en un oficio que ese cubrebocas efectivamente, hablando del N95, no deja que pasen el 95% de las partículas. Entonces, bueno, pues esto hay que decirlo porque la verdad es que costó bastante trabajo conseguir la certificación y dinero, pero no nada más hay cubrebocas, hay gel antibacterial en todas sus presentaciones, las caretas, los tapetes, los sanitizantes e incluso sobre pedido las pistolas sanitizadoras o los arcos estos sanitizantes. Los aparatitos para tu celular, para tus cubrebocas, que te los limpian con rayos UV, los termómetros, los oxímetros, pues todo para la reapertura. Y también hay asesoría. Pues muchísimas gracias a Bárbara y a Mayra por esta excelente presentación, esta plática, este webinar, donde creo que es obligación de todos estar informados de la nueva normalidad, de las nuevas medidas que se están tomando por parte del gobierno. Y ahora, sin más preámbulo, también los quiero invitar rápidamente a una vez finalizado este webinar, les va a llegar a sus correos, a todas las personas registradas, una breve encuesta para que ustedes opinen, nos platiquen qué temas les gustaría que se abordaran en próximos webinars o compartir sus intereses y sobre eso nosotros ponernos a trabajar y hacer más webinar para ustedes. Entonces pasamos a la ronda de preguntas
y respuestas. Veo que ya hay muchas inquietudes. Entonces, vamos a, denme un segundo, voy a empezar. Janet Salazar pregunta, el uso de guantes es un tema mediático. Muchas instituciones como CDC, Secretaría de Salud y la OMS incluso solo recomiendan usarlos cuando se está cuidando a una persona contagiada. ¿Cuál es su recomendación y en qué tipo de actividad se recomendaría usarla? Bueno, Janet, sí, creo que es el nombre. Pues gracias por tu pregunta, primero que nada. Y como bien mencionas, sí, el uso de guantes es un poco más enfocado a las industrias que trabajan con químicos o industrias del sector alimenticio, industrias que por lo general o por cumplir con normas oficiales mexicanas tienen que utilizarlos. Sin embargo, la propia OMS y el propio gobierno federal ha recomendado en la medida de lo posible utilizarlo, por ejemplo, dentro de, no sé, una oficina, dentro de un local comercial, para evitar el contacto directo de una persona con el equipo que puede utilizar otra persona. Por poner un ejemplo, al utilizar una fotocopiadora, es recomendable que cada empleado cuente con su paquetito de guantes para evitar la propagación o un contagio, la posibilidad de un contagio. Si bien no es recomendable utilizar los guantes durante todo el periodo que se encuentran laborando, sí para evitar que la enfermedad se propague o el contacto directo de los empleados con utensilios o herramientas de trabajo en común que puedan llegar a provocar que se transmita el virus. Espero haber contestado la pregunta, y si no, pues no te preocupes, o si quieres que ahonde un poquito más, me puedes mandar un correo y con todo gusto te contesto más a fondo. Gracias. Otra pregunta de Marco Antonio Ojeda. ¿Puedo reanudar mis actividades si el protocolo de seguridad sanitaria de las empresas no fue autorizado por las autoridades sanitarias competentes? Puedes hacer, pero lo ideal es que tengas el protocolo autorizado. El protocolo lo puedes volver a aplicar cuantas veces sea necesario. Okay. Y como mencionábamos, ahondando un poquito más, el protocolo es simplemente como la guía que te da las autoridades sanitarias y Secretaría de Trabajo para que tú vayas verificando si tú cuentas con los protocolos mínimos que te pide. Por ejemplo, lo que comentábamos, acceso, salidas, calendarización para acudir a trabajar, no sé, horarios escalonados para tomar alimentos, etcétera. Todos esos protocolos son sugeridos y tú le dices a la autoridad cómo los estás cumpliendo. Ok, y justo están hablando de esto, puedo vincular la siguiente pregunta que dice Jessica Galván. ¿Qué sugerencia nos pueden dar para el manejo de personal que no quiera regresar a labores por miedo a contagios? Cumplir con tu protocolo de seguridad. Ahí el protocolo es muy sencillo, te digo, lo puedes bajar de esta página, la página que ahí te pusimos de la nueva normalidad. Si pones en Google nueva normalidad, ahí te va a salir, y puedes imprimir el protocolo. Entonces, identificar tu nivel de riesgo, y con base a ese nivel de riesgo y a tu tamaño, si eres micro, si eres chico, si eres mediano, si eres grande, ahí te va a decir qué es lo que tienes que hacer. Entonces, mientras tú cumplas con eso, y si le puedes dar a tu personal incluso el oficio de aprobación y tu carta de compromiso, pues quiere decir que pudieras estar operando, ¿no? Ok, muchas gracias. También tenemos otra que dice de Luis Avendaño. La autoevaluación es única y se enfoca a un tipo de centro de trabajo. Si yo como encargado de recursos humanos necesito realizar un curso que tenga que ver con otro tipo de servicios, ¿qué es lo que puedo hacer? Trabajo en una empresa de servicios de limpieza y tengo a mi cargo personal en oficinas. No entendí bien la pregunta. No me quedó claro la pregunta. A ver, quiero decir algo que no dije antes. Imagínate que tú eres un encargado de recursos humanos de GE. Y GE pues tiene su planta de la de aviones, y tiene la de electrodomésticos, y tiene la de
no sé, la de otra cosa. Es un protocolo de seguridad por cada planta, ¿ok? Igual si eres una empresa nacional y tienes en Salamanca y tienes en el Estado de México y tienes en Monterrey, es un protocolo por cada planta. Y la pregunta, la verdad es que no la entendí muy bien. O sea, sí hay que dar capacitación en el uso de estas medidas sanitarias, que es lo que nos platicaba Mayra, pero si nos pudiera explicar un poquito mejor para poderle responder mejor. Claro. Igual, si dentro de tu empresa tú tienes servicios de limpieza, también tienes giros de restaurantes, tienes diversos giros, pues como mencionaba Bárbara, en cada local, en cada establecimiento donde lleves a cabo esos giros, pues tendrás que tener el propio protocolo y la carta de autorización para ese establecimiento. Ok, hay dos preguntas que desde mi punto de vista, me corrigen si estoy mal, son un poco ya más temas de sanidad o médicas acerca de la confiabilidad de las pruebas rápidas de COVID o qué tan obligatorias son. Creo que nuestro alcance, bueno, en materia de ustedes legal, no sería, no se podría emitir una opinión, pero no sé si nos puedan dar sus recomendaciones de estas pruebas rápidas de COVID. Como les decíamos en la plática, no son obligatorias, o sea, los lineamientos básicos no te dicen y tienes que aplicar al menos 10 pruebas de diagnóstico al día. No lo hace ni el gobierno federal, con todo respeto. Pero si tú eso lo quieres implementar como una medida tuya de prevención, de contención, de detección, por supuesto que lo puedes hacer. Las pruebas que tenemos un podcast de esto, por si lo quieren descargar, es gratis. Las pruebas que nuestro gobierno federal autoriza son las de un cotonete, ya sea que se introduzca por la nariz o por la garganta. Y entonces estas pruebas tardan algunas unas horas, otros días. Ya hay incluso proveedores extranjeros preautorizados por la COFEPRIS que venden estas pruebas, así que si tú tienes el registro sanitario o puedes tener contacto con estos proveedores, pues qué mejor que traigas esas porque el trámite de ellas ya es mucho más fácil para importarlas. Esas son las que autoriza nuestro gobierno federal. Ahora, tanto la FDA, que es la Administración de Control de Alimentos, Drogas, Medicamentos de los Estados Unidos, como en lo que en la Unión Europea es la certificación CE, autorizan también las pruebas rápidas, que son las que son como una pruebita de embarazo, que te haces, te pinchas un poquito, te sale una gotita de sangre y al instante te dicen si tienes o no COVID, te sale una rayita o 2 rayitas. Estas pruebas, pues mientras tengan la autorización será difícil que tengan las nacionales, por lo que les acabo de decir, pero mientras tengan la autorización de FDA en el caso de las americanas o de la CE en el caso de las europeas, o ambos en el caso de las asiáticas, pues creo que son válidas. A ellas ahí mismo te ponen el porcentaje de fiabilidad y suelen ser porcentajes bastante altos, la verdad. Muchas gracias. Alide Orlaneita nos pregunta, si cuentas con varias plantas o centros de trabajo, ¿se tiene que hacer un protocolo independiente por cada centro? Sí. Ok. ¿Cuántas veces puedo realizar el trámite de revisión? Pregunta Gandhi Santamaría. Todas. Okay. Ojo. Esto no lo dice ninguna ley. Igual y yo que soy abogada y que me encanta ver riesgos, lo estoy inventando, pero pues yo creo que si ya apliqué 7 veces, pues estoy mandándole una alertita a la autoridad, ¿no? De que con esto no cumple, con esto no cumple, con esto no cumple. O sea, mejor primero lee la literatura que viene en tu protocolo para que cuando lo presentes, pues las posibilidades de que lo pases sean mayores. Ok, otra pregunta de Tania. ¿Es necesario hacer pruebas al personal una vez que se pueda regresar a laborar a las oficinas aquí en Ciudad de México? No es necesario, como mencionaba Bárbara, en los lineamientos no hay una obligación per se para los patrones de hacer pruebas, pero sí de mantener los protocolos de seguridad e higiene. Si tú como patrón, y obviamente dependiendo también de tu capacidad, que eso pues también repercute mucho, decides implementar alguna prueba rápida, algún tipo de control, que se base en pruebas de la enfermedad como tal, pues lo puedes hacer, pero obligado conforme a lineamientos no estás. Ok, perfecto. Pues se nos acaba el tiempo. Yo quiero contestar una. ¿Cuál? De Roberto López, de Logística IGC.
Pues, Sí. por supuesto. Claro, hay un descuento por comprar los artículos que están ofreciendo, por supuesto. Que se acerquen a Tania o a Adrián, Sí, o a nosotras. a nosotros, por correo, por chat, lo que sea. Y recuerden, es mayoreo o menudeo, no hay ningún problema. Con entregas a toda la República Mexicana, incluso en el extranjero. Bueno. Pues se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias. Espérame, Adrián. Quiero Mande. decir algo. A todos nuestros participantes, muchas gracias por acompañarnos. Que estamos haciendo esta dinámica para que ya sea los viernes de webinar. Ahorita, pues todavía, ya sé que no es viernes, pero así va a ser ahora. Ya incluso tenemos el calendario. Este fue un mes que hubo una brutalidad de movimiento en el comercio exterior. Tenemos el del TEMEC, tenemos el de las reglas generales de comercio exterior y tenemos el de la ley de la tarifa de los impuestos de importación y exportación, que son temas pues, que ahorita están muy de moda para el gremio y son de verdadera importancia. Les vamos a compartir el calendario. Ojalá que nos puedan acompañar. Van a ser yo creo que quincenales cada viernes, pero ustedes van a contar con el calendario pues, para que le piquen al que a ustedes les interesa. Y si nos pueden ayudar a contestar la encuesta de salida, son solo 3 preguntitas y son de nada más poner un puntito, o sea, no tienes que escribir ni nada. Sobre los temas que más les interesen, pues nos sirve mucho para hablar de lo que a la comunidad le interese. Pues muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias también por sus preguntas, por hacerlo tan dinámico. En comercial, esperen nuestros más webinar. También empresas hermanas se van a sumar a esta nueva dinámica. También esperen webinar de otras empresas del mismo grupo de AS Consultores y pues informarnos, quedarnos en casa en la medida que sea posible y pues les agradezco aquí a la ponente Bárbara y a la ponente Mayra su excelente presentación y explicación de este tema. Muchas gracias a todos. Cualquier duda, pues estamos en contacto y síganos en nuestras redes sociales. Por favor. Bye bye. Bye. Bye.